Génesis 1. Bueno, estamos en el tema de la familia. Hoy día vamos a ver otro aspecto de la familia contemporánea, que es una de las fuentes de problemas dentro del matrimonio, es cómo criar los hijos. ¿Se ha fijado que eso es motivo de discusión entre el padre y la madre con los hijos? Bien. Y vamos a ver cómo Dios nos instruye, o instruye a los padres para que instruyan a los hijos. Y hoy día, como decía al inicio, una preocupación es la familia chilena. La familia chilena, algo que decía un hermano cuando llegó esta mañana, respecto a todo este desorden que hubo en la noche, cómo sale afuera el corazón humano. Cuando no hay reglas, cuando las reglas caen, cuando la autoridad decae, mucha gente, demasiada gente, piensa que puede hacer lo que está en su corazón. Asaltar negocios, uno supone por hambre, no, están robando licor y televisores y ropa. Esa es la naturaleza. Aquí vemos en acto la naturaleza pecaminosa que se externa. Es una desgracia para nuestro país, pero vamos a comenzar orando por este sermón y por este país. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, queremos pedirle y rogarle en el nombre de Cristo Jesús que usted, Señor, pueda bendecir nuestro país, bendiga a las autoridades, pueda darle usted sabiduría para gobernar los medios que tiene este país, que usted ha puesto en sus manos. Le pedimos y rogamos esa sabiduría para cada uno de ellos y también para todo el pueblo chileno, para todas las personas de todos los sectores sociales, que pueda usted, Señor, alcanzarlos con su sabiduría para poder vivir en paz. Pedimos esta misericordia, Señor, también que las iglesias puedan predicar el Evangelio, Señor, con desorden. Si hay desorden o no hay desorden, nuestra misión es predicar el Evangelio, Señor. Ayúdenos en eso, en estas circunstancias. Se lo pedimos y rogamos en nombre de Cristo Jesús. Y bendiga este sermón, bendiga nuestros corazones, que el Espíritu Santo, Señor, ilumine esta escritura en nuestro entendimiento, porque duros de entendimiento somos, Señor, y de voluntad rebelde, Señor. Aplástenos, Señor, quebrántenos, Señor, para que esta palabra pueda dar gloria a su nombre en nuestros corazones. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Se cortó la luz, ¿no? Parece que andan por ahí. Primero, vamos a introducirnos. Y nos vamos a introducir precisamente con el versículo citado. Lo vamos a ir un poquito desmenuzando para entender algunos detalles. El principio, ¿cuál es? Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Cuándo? Sexto día. Después que había creado todo, creó al hombre y después creó a la mujer. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre y la mujer son la suprema creación de Dios. Y digo suprema, superior, porque es el único ser vivo que fue creado y que se dice en la Biblia, creado a la imagen y semejanza de Dios. No son los gatitos, no son los perritos, no son ellos, los regalones que se van al cielo, según un pagano que anda por ahí, que viene de Roma, creo. No, ellos no se van al cielo. Porque la suprema creación de Dios es el hombre y la mujer. Y quienes fallaron no fue Dios, no fue el gatito, el perrito, la vaca, la ovejita. Falló el hombre y la mujer.
Entonces, y le dio dominio sobre la creación. Veamos Génesis 1:26, por ejemplo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, significa la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es el primer acto de semejanza a Dios? Señorío sobre la creación. El hombre no creó la creación, pero Dios le dio señorío sobre la creación. Ese señorío no se lo dio al mono, no, se lo dio al hombre. Entonces, dominio sobre la creación, control, supervisión, protección, mantención sobre la creación. Eso significa señorío. Y después el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, dice. Varón y mujer los creó. ¿Para qué? Compañía al hombre, porque no es bueno que el hombre esté solo, algunos quieren estar solos. Pero también ayuda idónea. ¿Qué significa idónea? Apta, capaz. ¿Para qué? Para la mayordomía sobre la creación. La mujer es copartícipe en eso. Y ese pacto que hace Dios entre el hombre y la mujer, se establece un vínculo. Y vea el versículo, vamos al versículo 2:24, Génesis 2:24. Por tanto, dice, dejará el hombre a su mujer y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Una unión completa, cuerpo, alma y espíritu. Entonces va a ser la compañera, va a ser la ayuda, y el hombre va a ser la guía, y la protección y la provisión. Esa es la unión perfecta que Dios creó. Pasemos al versículo 28, 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificados y multiplicados. ¿Para qué? Para continuar sojuzgando, controlando, supervisando, protegiendo la creación. Y ese fructificados y multiplicados, ¿qué significa? Tengan hijos, muchos hijos. Y que los hijos de los hijos tengan muchos hijos. Y llenen la tierra. ¿Qué significa llenar la tierra? Tener muchos hijos. ¿Ah? Y esos hijos que tengan otros, muchos hijos. Porque así se llenó la tierra. ¿Ah? Así se llenó la tierra. Y estos hijos que cuando nosotros pensamos, un hijo, si yo miro por ejemplo el hijo del hermano Ricardo, digo, este es Ricardo chico, es igualito, ¿no? Tiene algo de su madre, pero mucho más de él, la imagen y semejanza, ¿cierto? Cuando Dios dice llenar la tierra, significa llenen la tierra de la imagen y semejanza de Dios, mi creación. De eso se trata. Pero ¿qué sucedió? La tentación, la provocación, ¿qué hizo? La desobediencia, y la desobediencia corrompió la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué reproducimos? Una imagen y semejanza de Dios corrompida. Entonces, si llevamos esta imagen y semejanza, ese es el mandato para Adán y Eva. ¿Y cómo Dios le iba a resolver eso si le había dado un mandato? Sí, le dio el mandato, multiplicado, llenado. Pero no había problema, ¿por qué?
porque la comunión de Dios con el hombre era directa. No había pecado. Cuando dice la Biblia, y Dios se paseaba al aire con Adán, la comunión era perfecta, directa. Y así iba a ser con todos con los hombres y mujeres que nacieran de esta pareja. La comunión perfecta. Pero cuando se introduce el pecado, ¿qué produce? La división entre Dios y su creación. ¿Cierto? Se produce la división entre Dios, el hombre y toda la creación. El hombre pierde la armonía con la creación. El hombre pierde la armonía con la mujer y esa es una unidad conflictiva, ¿o no? Y se pierde la unidad entre hermanos y la armonía entre los seres humanos, porque entre el egoísmo, la violencia, el poder, yo más que tú, las ambiciones, la lujuria, y todo eso produce divisiones entre los seres humanos. Si no, vean el noticiario de anoche. Entonces, el hombre perdió la armonía en la naturaleza, perdió la unidad con su mujer, perdió la unidad o la armonía entre los hermanos de sangre incluso. Acuérdense que quien mató a Abel fue Caín, su hermano. Eso habla de la ruptura, de la envidia, de los litigios que se arman entre seres humanos. Y esa es una señal de... ¿Y después qué vino? Un descendiente tuvo no una esposa, dos esposas. Después tuvieron varias esposas. ¿Qué dijo Dios? Te meterás con tus mujeres y serás una sola carne con cada una de ellas. Eso dijo. Con una. Pero el pecado introdujo lo otro. Entonces, aún así, entre los pecadores, Dios eligió gente para crear un pueblo para su nombre, que se llamó Israel en el Antiguo Testamento y se llama Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, con instrucciones para el matrimonio, para los hijos y a la familia toda. Si alguien dice, a mí nadie me ha enseñado a ser papá o ser mamá, bueno, no es cristiano. Porque el que está en Cristo tiene la Biblia y Dios le enseña a ser papá y mamá. Así que nosotros no podemos decir eso. Y el título de este sermón son Instrucciones de Dios a los padres para criar hijos. Mire qué complicado. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el otro? Deuteronomio 6. Busque ahí Deuteronomio 6 del 1 al 9. Vamos a ir viendo. Dios siempre instruye a su pueblo en el conocimiento de su persona para que lo amen y lo obedezcan. Porque esa es nuestra bendición y esa es la gloria de Dios. Dios quiere siempre bendecir a su pueblo, ¿no? Entonces todos piensan, sí, me va a dar plata, me va a dar salud, me va a dar una casa nueva, un auto nuevo, ¿no? Las bendiciones espirituales y a veces materiales. Y para ello Él da mandamientos e instrucciones para todos los aspectos de la vida. A Israel le dio un decálogo y sobre ese decálogo está toda la ley. Jesucristo le dijo a sus discípulos, amados los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. El modelo del amor entre hermanos es Cristo. Entonces hay instrucción y sobre esa base se desarrollan todos los otros mandatos respecto a la esposa, respecto al esposo, respecto a los hijos, respecto al trabajo, respecto a los vecinos, respecto a la vida sentimental, a la vida espiritual, a la vida económica.
Entonces Dios no deja sin luces, sin instrucciones bien precisas a su pueblo. Nunca lo ha hecho. Y tenemos muchísimas instrucciones de Génesis y Apocalipsis, que no son solo para los pastores, hermano, es para todo cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Eso. Es para todos ustedes, para todos nosotros. Entonces, la instrucción a la familia para Dios es crucial. Porque el hombre y la mujer forman el matrimonio y sobre el matrimonio está en la base de la familia. Y la sociedad se funda sobre la familia. Y como dije la otra vez, el Estado está fundado sobre la familia. Y la legislación moral está basada sobre la moral de la familia, que es lo que se quiere hacer pedazo, o se está haciendo pedazo ahora. Entonces, veamos la primera instrucción, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Ahí estamos. Deuteronomio, que significa segundo canon. ¿Amén? Amén. Y voy a leer yo. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que los enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay abundante instrucción, indicación, no una cosa genérica, así, no, es que no entendí. No confundir, no entender con no leerlo, o no querer leerlo. Pero el mandamiento es bien preciso. Y vamos a ver algunos detalles. En el versículo 1, ¿qué dice? Mandamientos para poner por obra. No dice mandamientos por los cuales tenéis que orar. Cuando usted ya conoce el mandamiento, porque es un mandamiento, no es una opción, póngalo por obra. Entonces, ¿para qué? Para reverenciar a Dios, por generaciones, para que mis hijos amen a Dios y los hijos de mis hijos amen a Dios, y así Dios se glorifique. Y una promesa de días prolongados y larga vida, en el versículo 2. Y promesa de abundancia, en el versículo 3. Por tanto, oye, Israel, Jehová. Jehová. ¿Qué significa Jehová? Jehová, uno es Jehová. Dios, ya. Bueno, eso es una transliteración con sílabas de la palabra Yahweh. Yahweh, se escribe Yahweh, pero está escrito solo con consonante. Yahweh. ¿Qué significa Yahweh? Yo soy. Yo soy. ¿Dónde está ese yo soy? ¿Dónde aparece esa palabra? Éxodo 3. Revelación a Moisés. Dirás a Israel que yo soy el que soy. Yo existo por mí mismo. En todo tiempo. Yo soy eterno presente. Ese
Eso significa Jehová. Entonces le está diciendo, oye Jehová, oye Israel, yo soy Yahweh, el que soy, el que dependo de mí. Nuestro Dios único es, no hay otro como Él. Porque a veces nos confundimos. No, a Israel le dijo, mira, yo soy el único Dios. Y a la iglesia le dijo, yo soy el único Dios y tu único Salvador. No hay otro. ¿Cierto? No es la Virgen María, no es el Papa, el apóstol Maldonado tampoco. No hay ninguno de esos. Solo Cristo. Entonces, le dice, amarás a Yahweh, Jehová, amarás tu Dios, con todo tu corazón. Y aquí corazón, de nuevo, ¿sabe lo que significa corazón? A ver, los teólogos acá. ¿Ah? Mente. El sentir interior, el pensar interior. La vida interior, en términos judíos, se llama el corazón. Nosotros en Occidente tenemos corazón solo esto, el sentir, no. Para el corazón los judíos es el pensar y el sentir, incluso incluida la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu interior, tu pensar, tu sentir y tu voluntad. Eso es lo que está diciendo. Y toda tu alma, tu espíritu humano, y con toda tu fuerza, dedicación física, tiempo. O sea, ¿cuál es el mandato? Que Dios sea tu vida en todo momento y en todos los aspectos de tu vida diaria. ¿Ese mandamiento está vigente? Amén. Porque ¿quién lo dijo? Cristo. Y sobre este mandamiento está toda la ley junto con el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sobre esa base también está escrito. Y el versículo 6, estas palabras que yo te mando, nos dice que yo te propongo, estarán en tu propio corazón, estarán en tu corazón, en tu interior, en tu pensar, en tu sentir, en tu voluntad. Es decir, tú las obedecerás y las vivirás. Y las repetirás a tus hijos, después viene el versículo 7, y las hablarás en todo momento y circunstancia del diario vivir. Nosotros aprendemos por repetición. A veces la misma idea viene repetida de muchas maneras y se nos va quedando, ¿cierto? ¿Cómo le enseñaron a escribir en el colegio a uno? Escriba altas redondelitas, puras redondelitas, hojas, ya los palitos para allá, otro palito para allá, hojas de palito para allá. Y después componer las letras. Hoja entera, 100A, 100B, 100 así. Y después a componer palabras. Yo tenía varios cuadernos, porque somos duros, porque se nos olvida, si nos estamos repitiendo se nos olvida. Y Dios, ¿cómo nos conoce? Dice, la repetirás a tus hijos en estas circunstancias, esta otra circunstancia, para que a ti no se te olvide y para que a tu hijo la aprenda. ¿O no? Eso. Es lo mismo acá. ¿Se acuerdan que les digo, lea, no sé, un pasaje, léalo 30 veces. 4 veces al día por 10 días. ¡Qué lata! ¡Qué pastor! Yo voy a decir que sí, que lo leí. No, hermano. Porque cuando usted, ese pasaje, se introduce y comienza a circular en su mente, en su forma de pensar, usted va a aprender a discernir lo que allí se está diciendo. Por eso Dios dijo, repetirás a sus hijos, las escribirás, y tú para que las llevarás delante de los ojos.
Llevará un papel anotado acá. No se amarra el dedo para acordarse porque después se le va a olvidar. ¿Para qué me amarra el dedo? Dice, no, escríbala. ¿Y qué más dice? Ponla en tu casa, en el comedor, en el living, en el dormitorio. Entonces, cuando usted en todo momento la está mirando y va a acostarse, ahí está. En el espejo, ahí chiquitito, cuando se está tratando de acicalar, ahí la lee. Y eso nos ayuda, ¿no? Por eso Dios mandó a los padres a hacer esa obra con sus hijos. El pasaje nos dice que el mandato de Dios para ser efectivo en tu familia deben los padres vivir el mandato. Ese es lo primero. Porque dice, esto estará en tu corazón. Y después la repetirás y la enseñarás a tus hijos. Si los padres no viven la vida cristiana, y le dice a su hijo, no mientas. Y el padre y la madre son mentirosos. El primero que se va a dar cuenta es su hijo. Y ese va a ser su primer juez. Y no solo se lo va a decir, que él va a aprender a mentir. Y al primero que le va a mentir va a ser el padre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Sean ustedes ejemplos de lo que van a enseñar a sus hijos. Si van a enseñar de Dios, tienen que hacerlo. Vivan a Dios. Y lo segundo, repetición, constancia. Inventen juegos con sus hijos, donde se habla de algún pasaje de la palabra para que ellos puedan asimilarlo. Déjeme decirle, las consecuencias de no atender este mandato de parte de los padres en los hijos es proyectar en los hijos una visión de que Dios no es importante. ¿Vamos al culto? No, porque vamos a hacer otra cosa. ¿Oramos? No, porque estoy cansado. Leámoslo, no. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el padre o los padres están mandando a los hijos? Dios no es importante. Dios es transcurable. Y después muchos padres dicen, ¿por qué mi hijo es así? O mi hija así. Bueno, ahí hay una falla de memoria, una amnesia de cómo ellos trataron a Dios delante de sus hijos. Y a veces los padres, porque venimos a la iglesia, nos creemos casi perfectos. No, es que mi hijo, no, es que mi hijo, no, es que pecado. Duro de corazón, al palo de la astilla a veces. Pero los padres deberían comenzar a hacerse un autoexamen de su vida matrimonial y su vida cristiana en el matrimonio. Y no culpen a sus hijos. Porque para todo hijo el modelo son los padres. Y en la edad de 1 a 9 años, ellos son una esponja que absorbe el 90% no de la escuela, no de la iglesia, de los padres. Y eso marca su personalidad. Entonces, ese es un mensaje que los padres deben enviar a sus hijos, de amar a Dios con todo. Ese es el mensaje. Pero no sacan nada con explicárselo, sentarlo y que lo memorice. Y pues el padre no lo vive, la madre no lo vive. Va a decir, ahí el niño que va a aprender a ser hipócrita, porque le va a recitar el versículo al papá y a la mamá y todo así, qué lindo, mi hijo está creciendo. Pero un mentiroso.
porque él aprendió que eso le hace ganar favor ante sus padres. Pero cuando no, él hace lo que le da la gana. Bueno, muchos dicen que lo importante es la familia. No, pastor, la familia. Y Dios creó la familia, ¿cierto? Entonces usted no va a tener problema. La familia, no es importante que nos vayamos al culto, porque estamos todos reunidos aquí, no nos vemos otro día. No oramos, no, el Señor sabe que no podemos, como familia, porque la familia es importante. El Señor sabe que lo amamos, dice. Miren, los padres que se comportan así, aunque se digan cristianos, se están comportando como incrédulos. Y enseñarle a ser hipócrita a los hijos. Porque salimos afuera y soy cristiano, pero adentro, no oremos, no, la familia es importante, esto otro es importante. ¿Y qué va a aprender el hijo o la hija? Eso. Porque tiene otra fuente de aprendizaje un niño de 3, 4, 5, 6 años. Sus padres. Por último, en este punto, la adoración y el crecimiento espiritual. Si no se produce en la familia, en su casa, entonces quiere decir que no hay fe, no hay amor a Dios y hay mucha religión. Y la religión significa que yo soy cristiano para el mundo, pero en mi casa es un infierno. Los padres no están enseñando la palabra de Dios a sus hijos. No lo están corrigiendo en amonestación y disciplina del Señor. No, porque es tan chiquitito, ¿cómo lo vamos a castigar? ¿Cómo le vamos a quitar el iPhone? El otro día vi un niño que no tenía más de 3 años y de la mano de la mamá con el iPhone. Entonces, no se queje después. Examínese usted cómo crió a sus hijos, cómo los está criando. ¿Y cuál es la palabra que se refuerza? La casa, es decir, la familia. La familia es clave. Miren lo que dice Josué 24, 14, 16. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? Josué. ¿Cuál es el 14? Josué 24, del 14 al 16. Amén. ¿Ya? 24:16. 24, del 14 al 16. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Amén. ¿Se fija? Como Josué, como líder. Josué fue un líder militar y fue un líder espiritual. Y se puso en la primera fila del ejemplo. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Me digo: hermanos, van a creer en Jehová, van a servir. Si ustedes lo sirven, yo también lo sirvo. Porque así somos nosotros, ¿no? Pastores, esos hermanos no hacen nada, así que yo tampoco hago nada. Miren, hay pocos hermanos que vienen al culto, entonces yo tampoco voy. No. Independiente de lo que decidieran las tribus de Israel, Josué dijo: yo y mi familia vamos a servir a Jehová. Punto. Ese es el ejemplo de palabra y de hecho. ¿Y qué dijo todo? Sí, vamos a servir a Jehová,
Dios de Israel, aleluya, gloria a Dios, y cantaron la alabanza, y amén, para arriba, amén, para abajo. Miren lo que sucedió. Jueces 2 del día al 13. Pues, no, del 10 al 13. Amén. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Está bien? Jueces 2 del día al 13. Ya, hermano Manuel, fuerte y claro. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová, y la obra que él había hecho con Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué pasó con la generación que entró a la tierra prometida, que batalló, y en el nombre de Jehová? Después vino otra generación. ¿Qué pasó? Se le olvidó. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Ah? ¿Qué dijeron los israelitas? Ya conquistamos la tierra, somos bendecidos, tenemos leche y miel, mira aquí y allá, y se le olvidó Jehová. Y sus hijos crecieron conociendo los dioses de los pueblos de alrededor que habían quedado. E Israel vivió el tiempo de los jueces por 300 años. ¿Qué sucedía? Mire, le voy a leer yo. Jueces 3, 5, 6. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Aquí estamos bien, somos todos hermanos. Estos cananeos, mira, las cananeas están re buenas, dijeron. ¿Y cuál había sido el mandato de Dios? Al entrar a la tierra prometida, tú no adorarás a los dioses de los pueblos que tú entras. Tú no tomarás esposas para tus hijos o esposos para tus hijas de esos pueblos. No harán lo que ellos hacen, porque ellos tienen un pueblo de adivinos, de brujos, que descubren la desnudez de la esposa, de la cuñada, de la hija. Eso significa incesto, que era muy común entre los cananeos. Tú, Israel, no te es prohibido hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere introducir un pueblo santo para que los pueblos vean como la bendición que es vivir bajo la ley de Dios. Israel falló. Se quedaron en la abundancia que tenía la tierra y ya después de 40 años en el desierto y de venir de la esclavitud de Egipto, dijeron, ahora tenemos tierra, somos poderosos, ahora sí estamos bien, pero se olvidó Jehová. Y los hijos nacieron adorando otros dioses y se mezclaron con los pueblos de alrededor, desobedeciendo a Dios. Les leo otro pasaje, 7, siempre del 7 al 12. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim,
8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel, ahí se acordaron, a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, gobernó, significa. Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otón, el hijo de Cenaz. Pero cuando moría el juez o el gobernador, Israel se volvía a caer y todo el ciclo volvía a repetirse. ¿Dónde estaba la falla? Que los padres no estaban influyendo a la generación siguiente en las leyes de Dios, en los mandatos de Dios, en el amor de Dios, en la obediencia a Dios. ¿Cuándo se acordaban de Jehová? Cuando llegaba la opresión y estaban, ¿verdad? Que ahí, por ahí me acuerdo que mi abuelo me hablaba de un tal Jehová. ¿Le parece conocido eso? Muy humano, muy de la naturaleza pecaminosa. Y eso producía ira a Dios. Y los dejaba ahí un tiempo, pero después les levantaba un gobernador y los libraba. ¿Por qué? Por la promesa que Dios les había hecho a Abraham. Porque Dios era fiel a Abraham, no era fiel a ellos, a las promesas que le hizo a Abraham. Le daré una descendencia, la preservaré y gobernará, etc. Dios es fiel. ¿Quiénes sufrieron? Los hijos de los hijos. Además de los padres, los hijos de los hijos también. Cada padre y madre que se somete a Dios, que se dice cristiano, debería tener en cuenta el mandato de entregar el consejo de Dios que los padres deben dar a sus hijos. Y lo dice muy bien en Proverbios 2, 1, 7. Proverbios 2, alguien puede estar ahí. Proverbios 2, 1 al 7. ¿Quién puede leerlo? Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia diré tu voz. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces atenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Lindo consejo, ¿cierto? Amén. Entonces el padre debe practicarlo porque el hijo debe verlo. ¿Por qué le vamos a dar un consejo? Sigue a Jehová. Pero tú, papá, no lo seguís. ¿Ah? ¿Se fija? Entonces, hermoso el consejo. Y habla de los beneficios espirituales y emocionales y de inteligencia incluso para el hijo. Pero el hijo tiene que verlo en el padre. Ese es su modelo inmediato. Bien. Ahora, si los padres deben ser un ejemplo por obra y por palabra para sus hijos, deben también el matrimonio, tomen en cuenta, tener un acuerdo cómo criar sus hijos. Y esto es clave también. Esa es la segunda cosa. Y tener como un acuerdo, es decir, las reglas y la disciplina del Señor. Porque imagínense que la mamá es católica y el papá es mormón. Hay reglas un poco diferentes. No, estamos hablando de cristianos que
tienen devoción por el Señor, que leen la palabra. Entonces tienen que tener una visión común de cómo criar, cómo disciplinar, cómo enseñar a sus hijos. Si hay incredulidad entre los padres, ausencia de lealtad a Dios entre los esposos, eso es destruir a Dios ante los ojos de los hijos. Pero es mucho peor, hermano, cuando los esposos cristianos se pelean por el hijo regalón. ¿Te has fijado en ese detalle? Cuando la mamá tiene el hijo regalón y le dice al hijo, ¿por qué no sos como Marito? Mario es un niño perfecto. ¿No? Y el papá le dice al hijo, ¿por qué no sos como mi hija? Ella es niña perfecta. Esas comparaciones de los padres matan a los hijos. Y en la Biblia hay un ejemplo terrible. Terrible de cada uno con su propio regalón. Que si no es por la gracia de Dios, eso habría sido un desastre, de principio a fin. ¿Qué sucede después cuando los hijos se van? Han vivido con los hijos y cada uno con su regalón. ¿Sabe lo que son los padres? Ese matrimonio. Dos perfectos desconocidos. Que ya hace mucho tiempo no tienen vida matrimonial. ¿Eso honra al Señor? No importa que sean cristianos. No. Veamos Génesis 25, del 27 al 28. 25. Génesis 25, del 27 al 28. ¿Ya? ¿Fue así claro? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Se fijan? ¿Ah? Isaac, su hijo Esaú, ese fortachón, el que se ve casar, este es mi hombre, machote. El otro no, se queda en la casa, hacer las cosas, va a su mujercita. Pero ese era el regalón de la mamá, ¿o no? ¿Lo hacemos así? Sí, lo hemos hecho así. Yo me salvé porque tuve un solo hijo. Entonces, Isaac y Rebeca, cada uno tenía su propio regalón, tanto así que Rebeca obligó a su hijo Jacob a engañar a su marido Isaac, disfrazándolo de Esaú para robar al padre la bendición del primogénito, del hijo mayor. ¿Cómo le va a dar a ese sinvergüenza, a ese bruto, la bendición de... Ese era mi hijo, que él es buenito. Y lo disfrazó, como era medio ciego, y lo perfumó con el perfume de Saúl, quizás qué perfume era, para recibir la bendición. Mire, olvidando que algo que olvidó Rebeca es que Dios le había dicho que el mayor servirá al menor. El mayor era Saúl y Saúl servirá al menor, que era Jacob. Pero ella dijo, no, es que este es mi regalón, yo no, el Señor no está trabajando, no está haciendo nada. Entonces, si Él va a dar, no, ahora yo intervengo. Y su regalón recibió la bendición del primogénito, que Dios ya había decidido darse. ¿Y cuál fue el resultado? Primero, la desautorización como padre. Y muchas veces esto se hace. Cuando la mamá le pone una disciplina al hijo, llega el papá, no, cabra de hombre, desautorizó a la madre.
O cuando el hijo castiga, el padre castiga al hijo y llega la mamá, no, que venga para acá, si no, ¿quién lo va a castigar? No, no hay castigo. Desautorización del padre. Ustedes, esa actitud, los padres están criando delincuentes. Y grandes manipuladores. Porque el regalón del papá, mi mamá no me quiso, ¿cómo lo da al niño eso? Y llega llorando, ¿sabe? Porque sabe que... O la niña sabe cómo llorarle a la mamá, y la mamá dice, ¿cómo? A mi hija no le pueden hacer eso. Papá, mal papá. Cabros manipulan. Desde guaguita, con el llanto. Entonces, esa actitud de los padres los hace personas insoportables. Tremendos manipuladores. Mentirosos. Dice, ¿por qué mi hijo es así? Si yo hija de... ¿Por qué? Porque se desautorizan mutuamente. Y a veces sucede eso en matrimonios cristianos. Porque a veces el padre dice, bueno, ya lo vamos a disciplinar, le da 2 palmaditas y le dice, no vaya a ver internet por 2 días. El niño va y le llora a la mamá. ¿Cómo? Es el tremendo castigo que le dan, el niño es tan chiquitito, ya tiene 20 años ya. Pero bueno. Entonces, eso es formar gente sin carácter, sin disciplina, sin obediencia y con falta de respeto a la autoridad. Cualquiera que se le ponga por delante, porque eso lo aprendió de sus padres. Jacob debió escapar, porque Esaú dijo, te voy a matar. ¿Ah? ¿Cuál fue la otra consecuencia? Entre los hermanos enemigos. Eso fue. Y Jacob tuvo que huir a los parientes de... ¿Para qué? Para arrancar de su hermano. Entonces, hermanos, a veces los padres no se dan cuenta de el mal que le hacen a sus hijos pensando que los adornan con todas cosas que no les suceda nada y que no los toque nada y que no sufran y que no nada de nada. Y se lo andan trayendo aquí en la mano y con un escudo delante para que ni siquiera el sol los haga transpirar, pobrecito. Bueno, hay padres y madres así, pues. Entonces hay niños y niñas que no saben hacer ni su cama. Ah, no, mijita, ay, es muy chiquitita, ni acá va a aprender. Mentira. Están criando flojos, además. Más encima, como decía, enemigo. ¿Y qué sucedió con Esaú? Esaú, enojado, se fue y se casó con Cananea. ¿Para qué? Para darle rabia a sus padres. Entonces, y el matrimonio quedó solo. Porque cuando vuelve, ¿cómo se llama? Jacob ya no ve a su madre. Y Esaú no volvió más, sino al funeral de su padre. ¿Se fijan? Entonces, fue la destrucción de la familia. Ahora, eran los hijos de la promesa. Y por la gracia de Dios y por la promesa que Dios le había hecho ahora, ellos fueron preservados. Pero quiero decirle que este error que está aquí en la Biblia es muy común entre matrimonios cristianos. Y no se dan ni cuenta cuando están
destruyendo. Lo que hablan de Dios lo están destruyendo con actitudes entre ellos, como matrimonio. Como decía, ¿no le parece conocida esta historia? Como decía, es lo que hacen muchos matrimonios. Cada uno tiene su propio regalo y estos aprenden a manipular a sus padres para satisfacer sus caprichos. Y hoy día es mucho más. Hoy día es mucho peor. Porque se ha instalado en la opinión pública que castigar o disciplinar a los hijos es una maldad. Y ese papá debe ser castigado o llevado a la cárcel. No puede ser. Le da 2 palmas en el poto al niño cuando hay que hablar con él, hay que darle a entender que lo ama. ¿Qué dice Hebreos 12? Que somos disciplinados y azotados, dice. Porque somos hijos de Dios. Porque Dios azota y disciplina a quién? A sus hijos. Y a los otros los deja andar en su pecado. ¿Y por qué los azota y los disciplina a nosotros? Para crecer en santidad. Entonces, y eso es lo que tenemos hoy día. La instalación de esto. Y esto viene hace 40 o 50 años. Cuando se instaló que la psicología, que castigar a los niños producía un trauma. Y esto comenzó a difundirse en los colegios, en las radios, y hoy día es peor. Hoy día es mucho peor. Hoy día ya se castiga a los padres que castigan a los niños. Y se quiere hacer ley de eso. En muchos países ya es ley. Y tanto así que se ha creado la lista de los derechos del niño. Bueno, todo el mundo dice, bueno, perfecto. Pero esos son derechos sin responsabilidades. Y derechos sin responsabilidades es libertinaje. Entonces estamos criando a nuestros hijos, como el mundo lo es, en libertinaje. Porque eso es tener derechos sin responsabilidades. Hoy día hay una generación de jóvenes que considera la irresponsabilidad como libertad, el esfuerzo como esclavitud, y cree que pasarlo bien es el sentido de la vida. Intelectualmente son semi-analfabetos e incapaces de pensar, meditar, reflexionar por largo rato y con profundidad. Actúa por sensaciones de placer y rechaza cosas, personas e ideas por sensaciones desagradables, no por reflexión, no por discernir. Es una generación fácilmente manipulable por los medios y sus agendas políticas e ideológicas. Es fácil de lavarle el cerebro. Esa es la generación que está surgiendo hoy día. Si usted va a esos muchachos que comenzaron la evasión masiva, ¿cuál es el discurso? Aparte, digamos, el Rosario Garabato, gobierno, sí, la balsa, nada más. Y fascista. Pero si uno lo aparte, dice, bueno, argumentame esto, explícame. Pero es que es así, fascista. Los pobres, sí, no sale de ahí. Cuando son incapaces de argumentar lo que están haciendo y lo que creen, eso se llama lavado del cerebro, hermano. Pero cuando usted toma una persona y comienza a argumentar, ese está discernido y sabe lo que está haciendo. Pero hoy día hay jóvenes universitarios que te hablan de la antidiscriminación, de la homosexualidad, del ¿cómo se llama? El sexo binario, no binario. Toda esa porquería y basura. Pero no te la... Después de dos intercambios de palabras, no saben decir nada más que fascista. Eso se llama lavado de cerebro, hermano. Es como los testigos de Jehová. Que usted los saca de sus versículos y no saben nada. Y te dicen Jehová.
Jehová es Dios, Jehová es Dios. Eso es lavado de cerebro. Porque no te pueden discernir un versículo, no les enseñan. Y eso es lo que está sucediendo hoy día con la generación de hoy día. Tenemos una generación superficial que es incapaz de aprender a sufrir, esforzarse. Hace meses atrás, un grupo de la Universidad de Chile, de la arquitectura, mandaron un reclamo público a la rectoría de la universidad porque la carga académica era mucha y no les quedaba tiempo para la calidad de vida. ¿Qué calidad de vida si cuando tienen ratos libres se drogan y toman? Pero esa carga académica, que ya se ha aligerado, es la misma que viene haciendo la Universidad de Chile hace 100 años. Y se siguen titulando ingenieros o arquitectos. Que lo consideran mucho. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos una generación intelectualmente mediocre, en capacidad. Una generación que no se esfuerza, que de todo dado, así. ¿Por qué? Porque el sistema y los padres le enseñaron que él abría la boca y se le daba. En la universidad no es así, o en el colegio. En el colegio a veces le regalan notas para que no repitan. La universidad va a llegar a ese sistema que van a tener que regalar las carreras. Así que vamos a tener una manga de profesionales, olvídese. El puente Caucao va a ser solo una sinopsis de lo que es. ¿Se fija? Pero esto es la vida cotidiana, usted lo ve. ¿Sabe cuánto el porcentaje de edad de los presos no supera los 30 años? El 80%. Hace 80 años atrás eran arriba de 30. Que están más vivos, no. Que la crianza, a todo nivel, de todos los niveles sociales, ha sido criar regalones. Sin autoridad, sin esfuerzo, sin disciplina, sin obediencia, sin carácter, sin personalidad. Y ahí están, llenan las cárceles. Hombres que ya tienen 30 años y todavía viven en la casa de los padres y andan pateando piedras y protestando contra el gobierno. Eso habla de la decadencia en la educación y la decadencia de la autoridad dentro de la familia. Y perdónenme, hermano, que esto sucede también entre familias cristianas. ¿Por qué? Porque las iglesias no le han enseñado a sus feligreses ser padre como Dios manda. Y muchos pastores están predicando las porquerías del mundo. Y ahí tenemos los resultados. Porque esto no es de ahora. Esto está viniendo hace 50, 60 años. Hay cristianos que leen un versículo y terminan transpirando. O no tienen ganas y se dicen cristianos, no sé, cristianos sin Biblia. Quieren poder sin santidad, salvación sin cruz, sin arrepentimiento. Eso es lo que quiere, eso es lo que ha estado ofreciendo la mayoría de la iglesia. Fomentando la naturaleza perezosa, floja de la carne. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate en aquello que entregué a mi siervo Moisés, en la ley. Esfuérzate, esfuérzate. Día y noche medita. Hoy día cuando la gente se sabe 2 o 3 versículos se cree el súper cristiano. ¿Por qué? Porque la influencia del mundo, la cultura del mundo, los valores del mundo están dominando la iglesia. Y los padres están criando a los hijos como los
crían los padres del mundo. Y después se quejan, pero sigue a la escuela dominical. ¿Pero qué le enseñaste en tu casa? Y déjeme aclarar eso. La escuela dominical para los niños es una ayuda y es un deber de la iglesia. Pero la responsabilidad en transmitir el evangelio y la vida espiritual a sus hijos es de los padres. Porque aquí estos niños vienen porque vienen sus padres. Pocas veces han venido niños sin los padres, duran muy poco. Para que se den cuenta de eso. Bueno. Si el esposo o la esposa desautoriza al otro, el hijo regalón, se destruye la autoridad de ambos ante los hijos, perdiendo ellos el respeto a ambos. Ese es el resultado. Cuando los padres tienen un acuerdo común, cómo criar, cómo enseñar, cómo discipular, cómo disciplinar a sus hijos, estos no solo se someten y respetan a sus padres, sino que los aman mucho más y desean ser como ellos y buscarán tener un matrimonio y una familia como el de sus padres. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Respeto, autoridad, amor, fidelidad, Dios. Cuando un niño crece, él quiere reproducir ese modelo. Yo quiero una familia como mi familia fue. Yo quiero ser un esposo como mi padre fue con mi madre. Veamos Proverbios 20:15, por favor. Proverbios 20:15. ¿Qué dice? Ya, fuerte y claro. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. Proverbios 20:15. Sí. Me equivoqué. No era ese. Vea Proverbios 25. Como aguas profundas, ¿qué puede ser? Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido la alcanzará. No, no era ese. Bueno, disculpen, hermano. Estaba cansado ya. Entonces, los padres cristianos deben enseñar el Evangelio de Dios a sus hijos con el ejemplo de sus vidas, que sus vidas reflejen ese Evangelio que enseñan, y deben enseñar y criar a sus hijos en común acuerdo entre ellos y de ellos con Dios. Por último, una tercera cosa: los hijos deben ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Eso está en Efesios 6:4. Pero los hijos deben honrar a sus padres, ¿o no? Efesios 6:2-3. Efesios 2:3. Perdón, Efesios 6:2-3. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Exactamente. ¿Qué significa honrar? Respetar, cuidar, amar, premiar, favorecer. Y cuando tenemos a los padres vivos y, digamos, ellos son autónomos, etcétera, respetarlos, reverenciarlos, ir a visitarlos de vez en cuando, llevarles un regalo, en fin. Pero cuando ya no pueden cuidarse de sí mismos, es la obligación de los hijos cuidarlos. Y si los padres están en pobreza, mantenerlos. Y con mucho amor, casi como ellos se sacrificaron por nuestra crianza.
noches sin dormir, alimentos que ellos no se llevaron a su boca por darlos a nosotros, a los hijos. Muchos padres, muchas madres han hecho eso, ¿o no? ¿Y qué cuesta cuando ellos están viejos, inválidos, no pueden trabajar, no pueden cuidarse ni siquiera por sí mismos? ¿Qué cuidar? No, tenemos que trabajar y los vamos a votar ahí a algún anciano, centro de ancianos, no sé cómo se llama, hospedería de ancianos o algo así. Así. ¿Eh? Y los Así vamos lo a ver, decían. así los ancianos los vamos a ver cuando tengo tiempo. ¿Qué es lo que es eso? Eso es honrar padre y madre, Despreciar. eso es despreciarlo. Y toma en cuenta, el que tiene hijos está aprendiendo a despreciar a los viejos. Si ese padre, esa madre llegan a viejo, ese hijo lo va a despreciar. ¿Quién le enseñó eso? El padre y la madre. Entonces deben enseñar, ¿qué cosa? A cuidar a los abuelos. Porque eso va a servir también para él cuando el padre sea viejo o la madre. Porque esa es la voluntad de Dios también, ¿eh? Y porque eso glorifica la persona de Dios. Deshonrar a los padres es un pecado. Padres que se dividen por cómo criar los hijos es pecado. Y agregar a eso padres que se separan o abandonan a los hijos, pecado. Eso es destruir la imagen de Dios en los hijos. Y hoy día se pueden agregar muchas cosas más. La promoción del matrimonio homosexual. O cuando los padres y la madre celebran los transexuales. Y celebran toda esa basura. Y los hijos están ahí, oyendo, observando, absorbiendo. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Destruir la familia. Es destruir la institución creada por Dios. La familia no es un producto de la cultura o de la evolución cultural, porque eso es lo que se dice para poder destruirla. Si antes fue hombre-mujer, puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, 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 hombre-hombre, hombre-hombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un producto de la evolución cultural. Falso. Esta tierra no estaría habitada como está habitada si se hubiera perdido el principio del matrimonio entre un hombre y una mujer. Piense usted en una isla donde hay puros homosexuales. No hay más seres humanos. Llega un momento en que no hay más seres humanos. ¿Y qué dijo Dios? Multiplicados y llenad la tierra. Entonces, destruir la familia es destruir la obra de Dios. Es destruir el propósito de Dios. Es destruir a Dios mismo. Eso es, hermano. Y hoy día hay un intento, por decirlo así, intelectualmente elaborado, consciente en la destrucción de la familia. Esta es una rebelión global contra Dios. Porque la familia es la base de la sociedad y del Estado. Y si tú reemplazas la familia y pones otro Dios y otra familia, estás desquiciando la naturaleza de la sociedad. Eso llama locura, eso llama enfermedades, eso llama suicidio, eso llama a drogadicción. Ponen siempre el ejemplo de Suecia. Que Suecia, avanzado, que lleva años, que el matrimonio, y todas estas porquerías son aceptadas hace como 20 años. Suecia tendrá 12 o 15 millones de habitantes, pero es la más alta tasa de suicidios
Ahí no existe el machismo, ¿no? Que hay una ley, no, todas las leyes favorecen la homosexualidad, el matrimonio homosexual, los transexuales, la libertad para drogarse. Existe todo eso en ley. Pero es el país que tiene la más alta tasa de suicidio en el mundo. Y de jóvenes. ¿Qué nos dice eso? Porque son leyes naturales que están destruyendo la esencia del ser humano. Y la esencia del ser humano se cultiva, Dios lo dijo, la familia, una relación de hijo, padre y madre. Ahí se nacen los valores. Por eso es importante el rol de los padres y de su relación matrimonial, porque ahí nacen los valores morales y espirituales de los hijos. Cuando se destruye eso, se está construyendo una sociedad rebelde, desquiciada, enferma. La llaman libertad. El diablo también prometió libertad a Adán y Eva si comían el fruto. Seréis como Dios, no van a depender de nadie. Y aquí estamos. Entonces, si la familia, yo quiero que entiendan eso, el concepto de la familia no es solo una tradición cristiana, no, es la esencia de la humanidad. Por eso Dios la creó. Y querer destruir la familia es querer destruir, destronar a Dios. Tanto así que esta rebelión global contra el Creador, de alguna manera se ha manifestado. Por ejemplo, Malaquías 4, 5, 6. Malaquías 4. Malaquías 4, 5, 6. ¿Quién lo tiene? Lo leo fuerte. Amén. Ya. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Miren lo que dice al final. El profeta Elías es el profeta que tiene que venir antes del Mesías. En la primera venida fue Juan el Bautizador. ¿Y cuál era el bautismo de Juan el Bautizador? Bautismo de arrepentimiento. Para esto. Que los padres se reconcilien con los hijos. Que los hijos se reconcilien con los padres. Porque si no hay reconciliación, hay juicio. Para que yo no venga y hiera con maldición toda la tierra. O sea, fue peor que cuando Adán y Eva desobedecieron. ¿Por qué? Porque la familia destruida es objeto de maldición si no se reconcilia. Y cuando la segunda venía, van a haber muchos predicadores. Los 144, que son los testigos de Jehová, ¿no? No sé qué tribus son esas. Los dos predicadores en Jerusalén. En fin. ¿Y cuál va a ser? Reconciliados. El rey no viene. El rey viene. Y una de las cosas que el Señor va a juzgar va a ser la familia. Si los hijos odian a los padres a los hijos, es juicio. Aunque sea cristiano. Un cristiano no puede odiar a sus hijos. Un hijo cristiano no puede odiar a sus padres. Entonces quiere decir que no hay perdón. Y si no hay perdón, ¿qué dice? Dios no te ha perdonado entonces, porque tú no has perdonado. Sabiendo de que
Nosotros, cristianos, somos bendecidos porque cuando fuimos a Cristo Dios nos perdonó de todo. Y a veces no somos capaces de perdonar. Si padres no son capaces de perdonar a los hijos y los hijos perdonan a los padres, hay algo que no está bien. Entonces. ¿Y qué dice Malaquías? Que el que me antecede va a venir a reconciliar padres con hijos, hijos con padres. ¿Para qué? Para que acepten y acojan al Mesías. Y si no, no lo van a acoger. Y van a ser objeto de juicio. Entonces, la rebelión suprema del pecado de la incredulidad es la búsqueda afanosa de la destrucción de la familia. Pero a medida que este ataque aumenta, Dios salva a los que Él tiene elegidos antes de la fundación del mundo. Que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, ¿no? Eso dice Efesios. Y prepara el juicio también global que Dios tiene preparado desde antes que el mundo fuese. ¿O no? ¿No hay ni un amén? Amén. Hermano, nosotros los cristianos somos la luz de Cristo en este mundo, hoy. Mundo pecador, rebelde, perverso, que ama su propia maldad. Y la primera trinchera de esta luz, ¿sabe cuál es? La familia. Ese es el lugar donde tenemos que dar la gloria a Dios. Glorificar a Cristo. Obediencia, enseñanza, sometimiento, aprendizaje, sufrimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Hasta cuando Él venga. O cuando el Señor lo llame. Y le diga, hijo, hija, venga a descansar. Esperando la próxima etapa, que es la resurrección de nuestros cuerpos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y glorioso Señor, le damos gracias, Señor, porque usted no nos deja sin instrucción, como padre, como abuelo, como hijo, como comportarnos, Señor, y por enseñarnos a amar a Dios por sobre todas las cosas, para que toda nuestra familia sea bendecida. Gracias, Señor, por su palabra santa, verdadera, irrefutable, Señor. Bendiga nuestros corazones, que el Espíritu Santo, Señor, no solo ilumine, sino que haga brotar esta palabra en nuestros corazones, Señor, y nos lleve a meditar lo que hemos hecho, pero sobre todo lo que vamos a hacer ahora de acuerdo a su palabra. Y se lo agradecemos todos siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén.